Buenos días, mi nombre es Lucía Cerveto, soy residente de segundo año de Informática en Salud y les doy la bienvenida al Ateneo número 645 que se titula Optimización de indicaciones farmacológicas con inteligencia artificial y CIDESES. En el recorrido de hoy les voy a presentar 5 partes. La primera, que va a ser una introducción sobre la importancia de los ISS en relación a las prescripciones médicas. Una segunda y tercera parte donde les voy a comentar unos artículos relacionados con el tema. Una cuarta parte donde les voy a contar el estado actual de los ISS dentro del hospital italiano y al final unas conclusiones personales. Como introducción, vamos a repasar un poco las problemáticas relacionadas a las prescripciones de medicamentos. Sabemos que los eventos adversos por medicamentos son una preocupación significativa y que contribuyen a daños serios para los pacientes. A pesar de los esfuerzos globales para mejorar la seguridad en la medicación, los eventos adversos por medicación siguen siendo el tipo más frecuente de evento adverso en los hospitales, con un porcentaje considerable que es prevenible. Otro tipo de errores son los errores LASA, que son otro problema prevenible. Los LASA son los look alike, sound alike. Causan consecuencias también potencialmente mortales para los pacientes. Y todas estas cosas aumentan significativamente los costos económicos en el cuidado de la salud. Generan una carga económica anual aproximadamente de 42 mil millones de dólares a nivel global. Bueno, y con respecto o para abordar todas estas problemáticas que les comenté antes, se han implementado los sistemas de soporte a las decisiones clínicas junto con la entrada de órdenes médicas computarizadas, los CPOE, con el fin de minimizar el daño a los pacientes y maximizar los resultados positivos en salud. A pesar de los beneficios potenciales que tienen los IDCs y la evidencia sugiere que aproximadamente el 96% de las alertas generadas por estos sistemas son ignoradas por los médicos. También sabemos que tenemos una disponibilidad generalizada de registros electrónicos en salud con una gran cantidad de datos de los pacientes y esto facilita el desarrollo de CDSs basados en inteligencia artificial, que es el tema que vamos a tocar hoy. Conocemos 3 tipos de inteligencia artificial: el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y ahora está más en auge el procesamiento del lenguaje natural. El primer artículo que les traje para abordar estas problemáticas que les mencioné antes se titula El uso de inteligencia artificial para optimizar las alertas de medicación generadas por los sistemas de soporte a las decisiones clínicas, una revisión de alcance. Este artículo se publicó en el JAMIA en 2024. El objetivo de los autores del artículo fue proporcionar una visión general del estado actual de la aplicación de los métodos basados en IA para optimizar las alertas de medicación generadas por los ISS en un entorno hospitalario. La búsqueda se realizó el 25 de mayo del 2023. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en distintas bases como Medline, Embase y Cochrane. Esta revisión incluyó todos los estudios que exploraban el uso de métodos de IA para optimizar las alertas por medicación de CDSs y se consideraron una amplia gama de métodos de IA como los que nombré antes: el aprendizaje automático, el supervisado y el no supervisado, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo. Se incluyeron todos los estudios cuantitativos de métodos mixtos, cualquier diseño observacional y de intervención también.
Consideraron las alertas generadas en las etapas de prescripción y monitoreo, o sea, abordaron más la parte médica y farmacéutica, ya que estas etapas también presentan un mayor riesgo de eventos adversos por medicamentos. Con lo que respecta a la extracción y síntesis de datos, fue todo el análisis fue realizado por dos revisores, J.G y R.M. Utilizaron dos herramientas, EndNote para eliminar los duplicados y ASReview, que es una herramienta de aprendizaje automático diseñada para acelerar la revisión de las referencias bibliográficas. Este es un algoritmo que no selecciona estudios, sino que los presenta en orden de probabilidad de relevancia y se entrena con conocimiento provista por los propios revisores. La información extraída de esta revisión incluyó las características básicas de los estudios, el objetivo de los estudios, el contexto, los métodos, las características de las alertas de medicación, los métodos de IA y su rendimiento estadístico, las características de los ISS, los resultados clínicos estudiados y las conclusiones principales. Los datos se registraron en una hoja de Excel para su posterior análisis. Bien, de toda la búsqueda bibliográfica se identificaron un total de 7.500 citas. Después de eliminar los duplicados y ordenar según relevancia por la herramienta de inteligencia artificial, se terminó de encontrar 126 citas relevantes. De estos títulos solo incluyeron 64 para la revisión del texto completo y de esos 64 terminaron finalmente seleccionando 10 artículos para incluir en esta revisión. Bien, ¿cuáles fueron los resultados de esta revisión? Con lo que respecta a las características principales, los estudios que seleccionaron fueron publicados entre el 2013 y el 2022. 9 de los estudios se realizaron en un hospital académico o universitario. 4 de los estudios indicaron las especialidades médicas estudiadas, de las cuales estuvieron involucradas medicina interna, pediatría, obstetricia y gineco, neonatología y oncología. Con lo que respecta a las alertas optimizadas, hubo varios tipos de alertas de medicación que fueron contempladas por los IDSs estudiados, como las de sobredosificación o subdosificación, las interacciones medicamentosas, las contraindicaciones incluyendo embarazo y lactancia, terapias duplicadas, intolerancias y alergias a los medicamentos. 9 artículos se centraron en optimizar el proceso relacionado con las alertas de medicación y uno solo se centró específicamente en las alertas de dosificación. En lo que respecta al enfoque para la optimización de los IDSs, se centraron sobre todo en identificar y prevenir los errores de prescripción y refinar la relevancia de las alertas, enfocándose en predecir las respuestas de los médicos. Bien, respecto a los IDSs utilizados, en 2 estudios se utilizó un sistema comercial llamado Medware y en uno Lumio Medication, y los estudios restantes, que fueron 7, informaron haber desarrollado o validado un modelo ellos mismos sin nombrar explícitamente qué modelo. 5 estudios informaron que se dirigían a los médicos,
4 a los farmacéuticos y uno tenía como objetivo filtrar las alertas de la vista del usuario sin especificar qué usuario final era. 4 estudios desarrollaron o estudiaron un modelo para generar alertas que normalmente no eran generados por el CDSS, lo que implicaba un modelo desarrollado que se utiliza además del CDSS que regularmente tenía el hospital. Y otros 4 estudios desarrollaron un modelo destinados a ser incorporados al CDSS que ya se utilizaba en ese hospital, prediciendo las respuestas de los usuarios y sirviendo como un sistema de filtro triage para ese CDSS que se utilizaba regularmente. Los estudios restantes desarrollaron un sistema híbrido que vincula un modelo de aprendizaje automático y también asociado a el CSS que utilizaban regularmente. Con lo que respecta a los métodos basados en IA más utilizados, 9 estudios informaron el uso de modelos de aprendizaje automático y uno solo de aprendizaje profundo. Ninguno utilizó el procesamiento del lenguaje natural. Solamente 2 de los 10 estudios incluidos informaron la implementación del modelo desarrollado basado en IA en la práctica diaria clínica. De estos 2 implementados, uno fue el que integró Medware en el sistema de registros electrónicos en un hospital de Israel, que inicialmente este sistema operó como en modo silencioso durante varios meses y durante este periodo se realizaron los análisis y monitoreos y una vez que el nivel de rendimiento fue aceptable, el sistema cambió a un modo vivo en un solo departamento de medicina interna y los médicos comenzaron a recibir las alertas en los registros electrónicos. El segundo que se implementó fue en un hospital de Corea, dirigido a pacientes pediátricos ambulatorios y, por lo que reportan, fue a un número seleccionado de medicamentos. En todos los estudios, el outcome más estudiado fue la carga de alertas en comparación con el CDSS utilizado regularmente. Bien, lo que respecta a la discusión, podemos decir que dentro de lo que fueron los hallazgos principales, la reducción en la carga de las alertas fue el resultado más estudiado, variando entre el 14 y el 90%, es un rango bastante amplio. 7 de los estudios reportaron también valor predictivos positivos, con una medida de rendimiento para los BPP más bajos entre el 9 y el 49% y para los más altos entre el 73 y el 100%. Después, con lo que respecta a la sensibilidad y especificidad, reportaron entre el 57 y el 90%, también es un rango amplio. Entendemos que cuanto mayor sea la especificidad de los modelos, menos falsas alertas se van a mostrar, y lo que lleva a una menor fatiga de alertas. Y cuanto mayor sea la sensibilidad, mejor será la capacidad de los modelos para producir alertas que adviertan sobre eventos con alta probabilidad de daño del paciente. Ninguno de los estudios mostró una sensibilidad o especificidad superiores al 90%. ¿Cuáles son las limitaciones o conclusiones de las que podemos llegar con esta revisión? Nos da como una visión general de la evidencia que tenemos disponible con respecto a este tema. Podemos decir que los métodos basados en IA tienen un potencial para optimizar las alertas de medicación, pero bueno, hay un margen para mejorar la investigación y el estudio de esto. Como puntos débiles podemos nombrar
que falta una validación externa de los modelos. También en algunos de los artículos falta una validación interna. Ninguno de los estudios menciona información sobre el desarrollo y la validación del modelo. Pocos de los modelos fueron implementados en la práctica diaria, o sea, solamente 2 de 10. Y hay una limitada transparencia y de replicabilidad para otras investigaciones. Bien, con toda esta revisión, como segundo artículo les traje este artículo que se titula Capacidad del sistema de soporte a las decisiones clínicas basado en aprendizaje automático para reducir la fatiga de alertas, errores de medicamentos incorrectos y alertar a los usuarios sobre los LASA. Este artículo se publicó en octubre del 2023, que fue 2 meses después de la revisión o que la búsqueda bibliográfica de la revisión anterior que les conté. Para arrancar, primero les voy a presentar la herramienta que van a estudiar en este artículo, que es Medgar, se llama, es un CDS basado en aprendizaje automático, desarrollado utilizando bases de datos locales de Taiwán, que recopiló información clínica de casi toda de la población taiwanesa, aproximadamente 23 millones de personas, durante 20 años. Medgar fue diseñado para aprovechar el conocimiento del comportamiento de la prescripción clínica obtenido al ejecutar aprendizaje automático en grandes conjuntos de datos históricos de prescripción de medicamentos. Utilizaron este aprendizaje automático para crear la asociación estadística de los datos de cómo se prescriben los medicamentos comunes para pacientes asociado a los diagnósticos de estas prescripciones, los diagnósticos basados en el CIE-10. Y bueno, asociaron también con qué frecuencia se prescriben los medicamentos como parte del mismo encuentro con el paciente. Estas asociaciones se utilizaron después para generar automáticamente reglas y desarrollar el motor de decisiones, que finalmente se activa una alerta para que el médico modifique la orden si la lista de problemas del paciente no explica el medicamento que se está indicando. Este es un ejemplo de la aplicación que, como podemos ver, se está indicando metronidazol y esta droga no tiene ningún tipo de relación ni vínculo con la lista de problemas del paciente. Bien, este estudio entonces tuvo como objetivo examinar el impacto de esta aplicación de Medgar en la reducción de errores de medicamentos y en la mejora de seguridad del paciente en un hospital terciario. La recolección de datos se dio en un hospital terciario en Taiwán, como dije antes, en un periodo de julio del 2019 a julio del 2021. Involucraron todas las alertas disparadas por Medgar. El análisis de los datos midieron 4 cosas: la tasa de aceptación, la aceptación de alerta seguida por un cambio en la lista de problemas, la aceptación de la alerta seguida por un cambio en la lista de medicamentos y quisieron evaluar también si Medgar servía para evaluar la tasa o identificar los errores LASA. Hicieron una parte más cualitativa, evaluaron con el cuestionario de usabilidad y hicieron unas encuestas semiestructuradas
involucrando a los profesionales que tuvieron mayor tasa de rechazo de las alertas de Medgard. Bien, como resultados, tenemos la tabla 1 que nos muestra un total de 28.500 alertas disparadas a 310 médicos en total. Los médicos aceptaron aproximadamente el 48-49% de las alertas activadas durante ese periodo. Con flechitas naranjas señalo que hay como una diferencia en las tasas entre los 2 años. Se puede ver que la tasa de alertas disminuyó y la tasa de aceptación de alertas aumentó en el segundo año del estudio, y esto se debe a un cambio en el algoritmo para que ya no se activaran las alertas para medicamentos de bajo riesgo, por ejemplo, algo que te contaban los autores es una crema, por ejemplo, para una lesión en piel, que eran rechazadas frecuentemente y ni siquiera modificaban la lista de problemas. Bien, con lo que respecta a la tabla 2, nos muestra los medicamentos con las 20 tasas de aceptación más altas. Los 3 primeros son el letrozol, que es un medicamento para el tratamiento de cáncer de mama, que recibió la mayor tasa de aceptación del 100%, seguido de la neomicina, que es un aminoglucósido, que recibió una tasa de aceptación del 98%, y heparina, un anticoagulante, una tasa de aceptación del 82%. De todas las alertas aceptadas, que fueron 8.014, 470 fueron relacionadas con la modificación de las listas de medicamentos debido a errores de medicación inapropiados. Esto fue revisado por un farmacéutico. Y de estas 470 se identificaron 71 que involucraban a los errores LASA, a los lookalike y soundalike. Como vemos en la tabla, los principales fueron los errores, las medicaciones que empezaban con las mismas 3 letras. Bien, de los 8.014 alertas aceptadas y que se realizaron cambios de las órdenes, los médicos actualizaron las listas de problemas en 4.000, casi el 50%, y todas fueron también revisadas por el mismo farmacéutico como para ver la validez de estos cambios. Se encontró también que 1.300 cumplían con los criterios de la definición de error de documentación, con una tasa de error del 16%. Como vemos en la tabla, en la primera vemos que indican atorvastatina, y la lista de problemas del paciente en ningún lado tiene un diagnóstico que justifique la indicación de atorvastatina, y la modificación que se hizo fue poner hiperlipidemia y validar esa indicación. Bien, la parte más cualitativa de este estudio, con lo que respecta al cuestionario SUS, dio un promedio, un puntaje de 81, que es aceptable, o sea que el sistema es usable, no es complejo y es fácil de usar. Y en lo que respecta a las entrevistas, las cosas que lograron rescatar de las entrevistas semiestructuradas dijeron que
La razón para anular las alertas se debía a la necesidad real de los pacientes. Algunos no confiaban en la información que mostraban las alertas y otros sugirieron no alertarlos si los medicamentos de uso común como los AINES, que eso fue uno de los cambios que se hizo en el algoritmo, por eso también la diferencia que les había mostrado antes entre los años. Bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este estudio? Los hallazgos mostraron que la tasa de alertas fue baja y aproximadamente la mitad de las alertas fueron aceptadas, lo cual es más alto que lo que reporta la literatura. Al examinar las alertas, más del 28% de las prescripciones fueron modificadas por los médicos, ya sea añadiendo o eliminando medicamentos o modificando la lista de problemas. Bien, y podemos decir que tiene un impacto en la prescripción y en los errores de la medicación. Tiene una tasa de mejora en la documentación de las listas de problemas. Con lo que respecta a los errores LASA, hay como una evidencia limitada que tenga impacto en esto, más allá de que se logró identificar un pequeño porcentaje, no es suficiente como para poder llegar a la conclusión de que identifica errores LASA. Y también está bueno esto que hicieron, que cualquier alerta que se anule repetidamente la pueden evaluar, la pueden revisar y se puede modificar como para mejorar la fatiga de alertas. Y ahora, les voy a contar un poquito de los IDCs en nuestro hospital, el estado actual. Nosotros tenemos un sistema que es de reglas rígido, que no está asociado a inteligencia artificial. Yo les voy a contar un poco el periodo, o un mes les voy a mostrar nada más, este último mes, el periodo de junio del 2024. Hubo un total de 11.000 alertas disparadas en total. Nosotros tenemos varias alertas, tenemos alertas droga-alimento, que son las de mayor porcentaje que surgieron, un 87%, seguidas de alergia a droga no intrusiva. Después tenemos drogas intrusivas, droga laboratorio, droga alergia, teratogénicas y de dosis máximas. La tasa de override que tenemos total o global es de un 86%, que es parecido, un poquito menos que lo que reporta la bibliografía, que como habíamos dicho antes era un 96%. Después, como para desglosar un poco las alertas principales y las de más riesgo, en lo que respecta a lo que es alergia a droga, en el mes de junio se dispararon solo 26 alertas, o sea, un 0,2% del total. El override global es del 62%. La justificación más frecuente es el beneficio supera el riesgo y que es un examen de alergia, que es un procedimiento que hacemos en el hospital. Después, con lo que es droga laboratorio, se dispararon 659 en total, que es casi un 6% del total. Tiene una tasa de override del 89%, similar a la bibliografía, y las justificaciones más frecuentes de los usuarios es que el beneficio supera el riesgo o que ya se tomaron medidas respecto a los cambios de laboratorio que la potencial droga puede generar. Después, la otra alerta para contarles es la alerta droga, que se disparó en el mes de junio, como les venía diciendo, 143 veces,
que es casi un 1% del total, con una tasa de override del 80%, también un poquito menos que la bibliografía. La justificación más frecuente que dieron los usuarios fue un 24% otro, y siguiente sería el beneficio supera el riesgo con un 22%, sin alternativa terapéutica un 18%, y bueno, demás. Con lo que respecta a las alertas teratogénicas, se dispararon solamente 49, que es un 0,4 del total, con un 90% de override, también similar a lo que dice la bibliografía. Como primera justificación está la paciente, que la paciente no está embarazada, con un 53%. Les traje esta alerta puntual porque este alerta se dispara en relación a la lista de problemas que tiene la paciente. Si tiene el problema embarazo en la lista de problemas, el alerta se dispara, que está relacionado un poco con el último artículo, con la calidad de registro dentro de los sistemas de información. Para tener buenos alertas, buenos IDCs que estén relacionados con las patologías de los pacientes, el registro tiene que estar actualizado. Como conclusiones generales de todo esto que les comenté, podemos decir que la inteligencia artificial ofrece un potencial significativo para la optimización de las alertas generadas por los IDCs. Podemos disminuir la fatiga de alertas y el disparo de alertas innecesarios, pero queda, me parece, un gran recorrido por delante, sobre todo con validaciones internas y externas de estas herramientas. Voy a remarcar lo de la calidad de registro y la documentación que les dije previamente. Para tener buenas herramientas necesitamos sí o sí tener buenos registros para sacar la información, para sacar los datos, para entrenar las herramientas y sobre todo también para aplicarlas en nuestros sistemas. También es importante tener un monitoreo continuo de estas herramientas. Como les presenté, nosotros tenemos todos los tableros de monitoreo para ver cómo nos está yendo con nuestras herramientas de CDCs y qué conductas podemos llegar a tomar respecto a esto. Y también en el último artículo tuvieron un monitoreo continuo respecto a esa herramienta como para modificar las que tenían más tasa de override, y que un revisor dijo que, bueno, este alerta se podría llegar a dar de baja. Y como último punto, habría que incentivar un poco la investigación o continuar investigando respecto a estas temáticas como para salir al mercado con herramientas un poco más robustas, ¿no? Bien, acá finalizamos el Ateneo. Espero que les haya gustado y los invito al próximo Ateneo. Muchas gracias.